Ya, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, bueno, vamos a comentar un poco sobre la experiencia del Hospital Barros Luco y nos vamos a enfocar en el servicio de urgencia. Durante la presentación, lo que vamos a conversar un poco es cómo reconocimos nosotros los casos COVID de riesgo o de alto riesgo, qué conducta inicial tomamos como unidad de emergencia y cómo se organizó la unidad de emergencia en esta primera ola, que nosotros le llamamos el primer tiempo, ya que nos estamos preparando para el segundo, dado todo lo que conocimos durante esta primera ola de pandemia. Lo que sí vamos a destacar son estos dos conceptos, que lo vimos en la unidad de emergencia. Uno es que el impacto de la primera ola, así como los cambios que ocurrieron a nivel hospitalario, fueron el reflejo de los cambios que ocurrieron dentro de la unidad de emergencia. Es decir, lo que fue marcando el paso de cambios a nivel hospitalario, gestión hospitalaria, fueron notados previamente en la urgencia. Es decir, podíamos ver cosas antes de hacer cambios dentro. Y lo otro que evidenciamos, y es algo que todos conocemos, es que la urgencia no deja de atender. Y es algo que se escucha mucho. En donde entran 10 pacientes, entran 15 y así seguimos sin importar la complejidad. Y es algo que lo vivimos y lo vamos a mostrar acá. Estos fueron los escenarios que se esperaba al inicio y que llegaron todos. Un 80% de pacientes leves, entre comillas, un 14% de pacientes de gravedad moderada y críticos un 5%. Y lo que vimos lo publicamos en este paper de la revista chilena, en donde el 74% de los pacientes que vimos terminaron con controles en domicilio, 20% o 26% se hospitalizaron, de los cuales 20 terminaban fuera de UPC y el 6% terminó en UPC. La mayoría hombres de los pacientes que vimos o que manejamos en el servicio de urgencia. Con respecto a los signos y síntomas iniciales, estaban ya descritos, están súper descritos, y la severidad también la vimos a los 7 días y era nuestro punto de control entre los 7 y 14 días de los pacientes que más que todo que manejábamos a nivel domiciliario, como lo vamos a mostrar más adelante. Y lo que nos marcó la gravedad fue la disnea y la hipoxemia. Como herramientas clínicas dentro de la unidad de emergencia, nos enfocamos principalmente en la mecánica ventilatoria, en la presencia o no de disnea, los ruidos pulmonares y la alteración de conciencia al entrar, y así como los signos vitales, en donde nos enfocamos en los pacientes más graves con frecuencia respiratoria más de 24 o ya los críticos más de 30, saturación de oxígeno menor a 93, frecuencia cardíaca más de 120, presión sistólica menor de 90 y la temperatura pacientes muy febriles o hipotérmicos. Todo lo anterior fue en la fase inicial y nos enfocamos mucho en varios trabajos que se fueron publicados rápidamente y al inicio de la pandemia. Y como en este que estamos presentando, nos enfocamos mucho en lo que es la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio para nosotros decidir los pasos que iban a seguir y dónde íbamos a controlar o a manejar a un paciente. Y por tanto, para la evaluación primaria nos enfocamos en la mecánica ventilatoria y en los signos vitales. Y así fueron llegando los casos en nuestra experiencia. Llegó el caso uno, el paciente leve, que era habitualmente un joven sin comorbilidades, pero llegaba febril con signos vitales normales, o era un adulto mayor con patologías crónicas compensadas, pero en la evaluación primaria tenía todo bajo control. Estos pacientes no necesitaban exámenes de laboratorio ni de imágenes. La toma de PCR, o sea, se le tomaba la PCR y se iban de alta y uno los controlaba después vía telefónica o de manera presencial si era necesario y le indicábamos su resultado de PCR. A todos estos pacientes se les controló y se les vigiló los signos de alarma y los tratamientos fueron principalmente sintomáticos y continúan los tratamientos crónicos dependiendo de cada uno de los casos. Siempre en estos casos se realizó seguimiento telefónico, es decir, estos pacientes, al menos durante casi toda la pandemia, se llevó a cabo seguimiento telefónico por parte de la unidad de emergencia hasta que obviamente los pacientes fueron de tal magnitud que tuvimos que delegar estas funciones y recibimos mucho apoyo por parte de diferentes unidades del hospital. Aquí tenemos también el mismo paper que mostrábamos antes, los signos y síntomas parecidos a los que estaban descritos en la literatura, y por edad tuvimos entre los 25 y los 35 años una cantidad no menor de pacientes, seguido entre los 55 y 64 años, y por arriba de los 65 años como población de mayor consulta. En el paciente caso 2, ya era un paciente ya un poco ya de más gravedad, paciente que se manejaba hospitalizado, era un paciente joven sin comorbilidades, pero ya venía con alteración en los signos vitales. O era un adulto mayor que podía tener o no compensada su patología crónica, pero en la evaluación primaria tenía alteraciones.
En estos pacientes los manejamos con control de exámenes de laboratorio e imágenes, suplemento de oxígeno, manejo de las patologías crónicas descompensadas, control de la temperatura, antibióticos solamente si era necesario, y se hospitalizaban todos estos casos. Y en casos, como nos ocurrió, tuvimos que hacer manejo domiciliario, pero con seguimiento telefónico más control presencial en ciertos pacientes, principalmente que manejábamos de manera ambulatoria. A todos ellos corticoides y tromboprofilaxis, desde casi el inicio de la ola. Y en estos casos en particular, en estos pacientes que quedaban hospitalizados, se acentuó mucho más nuestro proyecto Humanización de Urgencia, que en donde participó también el equipo OIRS del Hospital Barros Luco y el equipo de los asistentes sociales, con un foco mayor en los pacientes adultos mayores. Y así fueron haciendo nuestras pautas, como por ejemplo esta, es una de las primeras pautas que tuvimos, en donde, si se alcanza a ver, tuvimos 6 tipos de pacientes diferentes, en donde íbamos diciendo qué cosa íbamos a hacer con cada uno de ellos, e incluso estandarizamos los exámenes de laboratorio para poder hacer un seguimiento vía telefónica o de manera presencial, ya con resultados objetivados. Son solamente fotos demostrativas del momento de humanización, en donde había momentos de videollamadas o había momentos de presentar audios o había momentos en donde ya iba la familia, principalmente aquellos pacientes en etapa terminal o también en aquellos pacientes que estaban en unidades especiales para que puedan recibir apoyo y compañía familiar. Entre los exámenes de laboratorio, bueno, esto también vimos que la mayoría de los exámenes que nos permitían predecir un paciente que podía tener un mal de evolución clínica, nos fijamos mucho en el dímero D, LDH, troponina, proteína C reactiva y ferritina. Ya que vimos que en las primeras reuniones que tuvimos, vimos que eran los exámenes que más llamaban la atención al inicio. Así partió nuestra primera ola con una transformación de las unidades como esta. Esta es un sector de la unidad de urgencia que se llama prehospitalizados, que fueron adecuados preparándose para transformarse en lo que posteriormente se llamó sala respiratoria con 22 espacios o 22 cupos, en donde teníamos el control de los 22 pacientes con los exámenes de laboratorio, imágenes, PCR y los destinos, dependiendo de su complejidad. Las imágenes la practicábamos casi a todos los pacientes al inicio, principalmente en aquellos pacientes de alta sospecha con PCR negativa, principalmente para ver el flujo que iban a tener a nivel hospitalario y también para predecir un poco la evolución del paciente. Así se conformaron estos equipos, como por ejemplo mucho pronovigil en estos casos, los equipos de la unidad de emergencia, enfermeros, médicos, técnicos y auxiliares, todos aprendiendo cosas ya de manejo crítico, liderados obviamente por jefatura, más exámenes especiales que practicábamos y todo el equipo estaba listo y dispuesto para trabajar. Y se nos unieron los kinesiólogos con el paso del tiempo, principalmente ya cuando vimos mayor complejidad y mayor manejo respiratorio de los pacientes. Hasta que llegamos a estos pacientes caso 3, que inicialmente fueron un 6%, pero después se notó el peso de los pacientes críticos, en donde llegaba yo un paciente con franca dificultad respiratoria, que casi todos terminaban en intubación, y hubo también un puente de manejo no invasivo hasta proceder a la intubación dependiendo del destino del paciente o la toma de decisión. Vino la discusión, que yo creo que la presentamos todos al inicio, que era que cómo vamos a oxigenar a estos pacientes. Nosotros nos inclinamos por la máscara con reservorio, las cánulas de alto flujo, usamos no invasivo de la modalidad Helmet y posteriormente la ventilación mecánica invasiva. Tuvimos en cuenta estos procedimientos, no nebulizábamos a los pacientes, usábamos PAF con aerocámaras, restricción de fluidos a todos, kinesiología no de rutina, y manejo de la disnea o adecuación del esfuerzo terapéutico en los pacientes que correspondían. Y nuestras indicaciones de soporte ventilatorio principales fue la hipoxemia refractaria, junto con una mala mecánica respiratoria o ya signos francos de shock o alteración de conciencia. Y así estos pacientes que llegaban, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que está en una cánula nasal de alto flujo, posteriormente, obviamente, según la evolución, terminaba intubado y ventilado en la unidad de emergencia. Y esto abrió paso a que cada vez más existieran más procedimientos de invasión de vía aérea, como por ejemplo acá usábamos estos aerobox locales, se podría decir, que son prácticamente incubadoras adaptadas para manejo de la vía aérea, y así comenzábamos a proteger dado al miedo que también existía en esos momentos con respecto al manejo de la vía aérea. Y de a poco la unidad se complejizó, comenzaron a aparecer en los helmets en mayor cantidad, comenzaron los procedimientos cada vez más invasivos, comenzó la ventilación mecánica ya en la sala respiratoria,
comenzó el plasma, que también hay una secuencia de pacientes plasma en el Hospital Barros Luco, y comenzaron los procedimientos cada vez a ser más frecuentes. Hasta que llegó este momento, en donde la sala respiratoria recibió este arsenal de ventilador mecánico y se transformó en una sala UCI con 20 camas. Por tanto, ya nos transformamos de frentón a una urgencia con UCI urgencia, en donde entró la diálisis, entraron las máquinas de anestesia, entraron los point of care, entró el apoyo de personal de enfermería entre enfermeros UCI, enfermeros de urgencia, entraron los químicos farmacéuticos y esta sala respiratoria inicial de los pacientes COVID se transformó en la UCI de la unidad de emergencia del Hospital Barros Luco. Mientras afuera, obviamente, los pacientes recibían oxigenoterapia, incluso en modalidades duales, dado a la necesidad de red de oxígeno que se presentó en su momento. Pero la urgencia no era solo UCI, la urgencia seguía siendo urgencia y mientras eso ocurría, los reanimadores seguían llegando los infartos, tenemos, no sé por qué, tantas de quemados, recibíamos todavía los traumas y comenzaron los helmets fuera de nuestra sala respiratoria mientras llegaban los pacientes sospecha o COVID confirmado, junto con los pacientes por una sala diferenciada, los no COVID, pero todos atendiéndose en flujos diferenciados dentro de la unidad de emergencia y se hacían más frecuentes las modalidades duales de oxigenación. Por tanto, nuestros criterios de hospitalización se fueron afinando principalmente para atender esta gran demanda y nos abocamos principalmente a los problemas de oxigenación o alto requerimiento de oxígeno, presencia de disnea con mal trabajo respiratorio, comorbilidades descompensadas, compromiso de conciencia, shock o hipoperfusión, presiones sistólicas bajas o pacientes inmunosuprimidos y como asterisco colocamos los casos sociales dado que también dimos cabida en salas especiales a los pacientes que no podían retornar a su hogar por situaciones más bien sociosanitarias de su vivienda o cómo vivían hacinados, dado a la población que nosotros atendemos en el sector sur de Santiago. Por tanto, estos pacientes también fueron atendidos y obviamente se quedaron en la unidad de emergencia hasta después hacer la reubicación en las salas que proporcionó el Ministerio de Salud para estos pacientes que pueden hacer su cuarentena sin problema. Y así la unidad de emergencia se pudo organizar. Y todo esto que ocurrió principalmente y gracias a una planificación que partió en enero del año 2020 con los primeros protocolos que salieron a luz, a dar a luz en febrero del año 2020 y fueron los que se fueron implementando partiendo por la unidad de emergencia, en donde se fueron realizando cambios en etapas evolutivas con capacitaciones en cuanto a los flujos y al uso de las EPP que teníamos que tener, implantación de las EPP o instauración de las EPP por sectores de manera inicial hasta que posterior, obviamente, el sector COVID se fue comiendo tranquilamente al sector no COVID. Algo muy importante fue el reclutamiento de personal, ya que se preveía que podíamos tener gran cantidad de pacientes, como pasó, y obviamente iban a faltar manos para apoyo, así como la reunión con los líderes de la institución y pases de visita en conjunto en la unidad de emergencia para tener a la unidad de emergencia lista y preparada para recibir a estos pacientes. Y gracias a ello, en realidad, pudimos dar cabida a esta UCI urgencia, dado que el hospital se movió de una manera tal que permitió tener a la urgencia lista para poderse transformar. Y eso ocurrió, nos transformamos sin problema y se atendieron los pacientes en realidad con mucho estrés, pero sin mayor complicación. Estas son fotos como, por ejemplo, las reuniones directivas. Acá están fotos de los pases de visita. Aquí hay fotos de la adecuación de los box de atención. Incluso hicimos varios simulacros para tener al personal preparado previamente. Lo llamamos nosotros código 2019 al inicio, ya después quedaron como pacientes COVID con sectorizaciones de los implementos y separación de los implementos que íbamos a utilizar en uno u otro sector. Y asimismo, incluso las salas de estar y las salas el casino de urgencia, como vemos en esta fotito, fue adecuado también para evitar el contagio entre nosotros mismos como personal de salud. El apoyo a la visita de urgencia es algo de lo que más destacamos, dado que esto permitió tener a la urgencia lista para recibir esta cantidad de pacientes. Y estos pases de visita participaron muchas personas, en donde participó obviamente la jefatura de la urgencia, pero en conjunto con infectología, con médicos de intensivo, los R1, médicos de intermedio, médicos de la sala de agudo, médicos de las salas básicas de medicina, así como los jefes de turno de enfermería y el equipo de gestión de cama, y todos en grupo designábamos el destino de los pacientes para tener una evacuación más rápida
del servicio de urgencia y así dar cabida a los nuevos pacientes que iban llegando. Este es el primer protocolo que nació en febrero. Nosotros le colocamos hasta ese entonces como sospecha de infección respiratoria de etiología desconocida en el contexto COVID, dado a que para ese entonces había poca información. Aquí tenemos ejemplos de las varias pautas que nacieron, como por ejemplo el manejo médico del paciente COVID, qué hacer en caso de PCR negativa, cómo interpretar las imágenes, o incluso esta pauta que habla del perigueo inicial del ventilador mecánico, dado que íbamos a posiblemente a partir, como después ocurrió, con la UCI urgencia, pero con personal de urgencia, con apoyo de la unidad de cuidados críticos, y ahí teníamos obviamente que preparar al equipo a cómo perillar al inicio hasta tener después el apoyo por la UCI. Y asimismo tuvimos nuestras actualizaciones, las recomendaciones de la EPP por sector, y nuestro checklist de pacientes negativos para también saber en qué casos podemos reevaluar el caso para evitar quiebres de flujo al interior del hospital. Pero no fueron las únicas pautas o guías, nacieron muchos protocolos, muchas guías por parte de la calidad del hospital, en donde podemos destacar el manejo farmacológico del COVID, manejo médico del COVID, el pronovigil, cómo utilizar los pabellones en contexto COVID, y así varias pautas, como por ejemplo los cuidados en la ventilación no invasiva, en la reanimación cardiopulmonar, en la intubación orotraqueal, cómo trasladar a un paciente a imagenología, y así muchos protocolos, e incluso hasta el manejo de cadáveres en la unidad de emergencia o cómo salían de la unidad de emergencia a la unidad de anatomía patológica, o protocolos más específicos como los pacientes que se trasladaban a hemodinamia, las puérperas, pacientes puérperas, o el traslado de los pacientes a unidad de cuidados proporcionales, o incluso los pacientes que iban a hospitalización domiciliaria. Esto es solo una muestra de muchos, de muchos protocolos que se crearon y que todavía están vigentes en nuestro hospital. Estas son fotos demostrativas de cómo se adecuó la sala de espera con separación de flujos y cómo se fueron preparando los boxes de atención, incluso con cortinas que se ve como muy nuevo, que esto es justamente una sala del box de la sala respiratoria, que es la sala de prehospitalizados de nosotros, que posteriormente se transformó en unidad de cuidados intensivos. Esta es la misma sala que les mostraba, pero aquí ya está transformada. Tenemos pacientes en ventilación y tenemos acá justamente la central de monitoreo y la implementación propia como una unidad crítica de urgencia. Pero no lo hicimos solo, lo hicimos en compañía de muchos sectores del hospital, en donde vamos a destacar el manejo administrativo, porque hubo un tiempo en que ya no podíamos seguir notificando la sospecha y aquí recibimos apoyo por varias unidades del hospital, incluso con las notificaciones Epivigila, con los llamados telefónicos de seguimiento. Inicialmente la jefatura hacía los llamados con sus jefes técnicos y posteriormente se fue diluyendo un poco la ayuda con respecto a los llamados para los pacientes positivos o negativos, los seguimientos telefónicos, y aquí teníamos contactos directos nosotros para ver el reingreso de los pacientes, el uso o manejo de las licencias médicas o los checklists de pacientes no sospecha. Pero también tuvimos apoyo clínico, apoyo médico y no médico. Entre lo médico a destacar el médico del sector no COVID, que nos permitía ver los pacientes que estaban hospitalizados fuera de las áreas respiratorias, o médicos que eran de visita en las salas de urgencia, principalmente del equipo de otorrino, de psiquiatría, de urología y de imagenología fueron los que estuvieron pasando por la unidad de emergencia, pasando visita. Los médicos de reemplazo por licencias médicas, dado que con el paso del tiempo muchos caímos con licencia médica por habernos infectado, pero éramos reemplazados rápidamente para impedir que se quiebre el flujo de atención de urgencia, así como los médicos del sector UCI y los pases de visita de fin de semana que permitió que la urgencia o el hospital no dejara de gestionar los traslados durante toda la semana. Pero igual tuvimos problemas y los tuvimos mucho. Y entre estos problemas, que igual para nosotros son una gran oportunidad, los problemas que tuvimos fue, el primero y el principal fue el miedo. Hubo mucho miedo al inicio, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a los familiares, el miedo a enfermarse o incluso complicarse. Hubo mucha desinformación o noticias falsas que rodaban por redes sociales o incluso comentarios que hacían personas o que todos veíamos por televisión o también podíamos leer por cualquier lugar. Esa desinformación afectó mucho el flujo, pero con la protocolización y la elaboración de pautas se fue justamente arreglando el tema el tema informativo a los funcionarios y a los pacientes. Hubo como problema también los quiebres de flujo, principalmente cuando teníamos pacientes PCR negativos, pero clínicamente eran sospecha, y por esa razón nos basábamos mucho en las imágenes para tratar de no quebrar los flujos y evitar mayor contagio interno en el hospital. También hubo quiebre hospitalario al interior de las salas y por esa razón partimos desde el control desde la unidad de urgencia.
Entre los problemas también tuvimos las licencias médicas, principalmente por infecciones o por contactos estrechos entre funcionarios, y eso también se trató de demorar mucho con los reemplazos o con la orientación de funcionarios. Esto fue un problema también no menor, que era las pérdidas de las EPP, que se perdían fácilmente las mascarillas o los visores, se perdían muy fáciles, así que tuvimos que tener un control arduo sobre los mismos. Así como las instrucciones demoradas que quizás al inicio uno entiende por quizás un poco de incertidumbre o la falta de conocimiento cuando todo esto partió, pero nos ayudó mucho la elaboración de nuestras pautas. Y así, después de la ola COVID, vino la gran ola de los crónicos descompensados y la unidad de emergencia ahora tiene la misma sala, que inicialmente fue sala respiratoria, se transformó en UCI, urgencia, y ahora actualmente ya no es UCI urgencia en este minuto, se está adecuando para volver a ser UCI ahora que viene el segundo hit, pero actualmente está recibiendo la ola de los pacientes crónicos descompensados, principalmente quirúrgicos, psiquiátricos y patologías médicas crónicas habituales del sector. Y también después vino el tema de las vacaciones y los permisos, que a medida en plena ola obviamente se suspendieron las vacaciones y permisos. Ahora estamos en la fase de dar mucha libertad preparándonos para este segundo hit. Pero gracias a todas las pautas, gracias a todos los manejos y los controles, tenemos el agrado de decir que no tuvimos eventos centinelas, pero sí muchos eventos adversos que a su vez los consideramos como una gran oportunidad para esta segunda preparación, para lo que se viene. Y a eso, como ventaja, podríamos mencionar que nos resultó la disminución de la atención ambulatoria, que cayó en un 20%, lo cual también nos benefició mucho para controlar los flujos al interior de la urgencia. Pero lo mejor es el trabajo en equipo que se produjo a nivel hospitalario, liderado desde el equipo directivo con las jefaturas de servicio en una mesa que se llamó Mesa COVID, más el equipo de jefatura de unidad de emergencia, que en realidad es un buen equipo el que tenemos y nos permite hacer los cambios rápidos a medida que vayan sucediendo las cosas. En resumen, tuvimos los tres escenarios de atención. Como ustedes vieron, tuvimos prácticamente en la urgencia pacientes básicos, intermedios y críticos por una buena cantidad de semanas. Y asimismo, seguía la atención de urgencia para no dejar de atender, como fue una de nuestras premisas. Debemos reconocer, sí que tuvimos que reconocer a los pacientes de riesgo y hospitalizarlos para evitar complicaciones, y en el momento que estuvimos, una gran cantidad de pacientes, vino el seguimiento telefónico y el reingreso precoz en caso de detección o sospecha de alguna complicación. Tuvimos también que administrar oxígeno suplementario, manejo sintomático y antibiótico empírico solamente en caso de sospecha de infección. El corticoide estuvo casi desde el inicio de la pandemia con nosotros, junto con la tromboprofilaxis. Se promovió mucho el Pronovigil con o sin SINAF o con o sin helmet, principalmente como una ventana de tiempo antes de la ventilación o como también para prueba en los pacientes en fases muy iniciales de enfermedad. Conectamos rápidamente a ventilación invasiva y gracias a la UCI urgencia no fue problema porque se conectaban y se quedaban en la urgencia hasta que se iban abriendo los cupos a nivel hospitalario. No, lo que sí hicimos mucho hincapié también como resumen fue usar correctamente las EPP y respetar las normas IAS, dado que teníamos que primero estar protegidos nosotros como funcionarios para poder seguir ayudando a los pacientes que iban consultando. Y siempre agradecido el apoyo que recibimos, dado que se movió el hospital de una muy buena manera para que la urgencia tenga cabida y transformaciones en salas de mayor complejidad. Pero se viene el nuevo desafío, y este nuevo desafío llamamos el segundo tiempo, en donde la UCI esta vez partirá, la UCI de apoyo partirá en la unidad de emergencia, que probablemente parta esta semana, pero ya la tenemos lista y en fase de planificación con muchos protocolos nuevos, principalmente de lo aprendido en la primera ola, y cada vez más ya estamos preparados y reevaluando temas como infraestructura o insumos faltantes o en reparación, recurso humano en cantidad necesaria, y para eso tenemos nosotros tablas de cómo vamos a ir creciendo en recurso humano según cómo nos vamos complejizando, evaluación por los equipos IAS y de calidad, y gracias a ello la elaboración de matrices de riesgo como esta que está a la izquierda, que es un ejemplo, en donde tenemos identificados los principales problemas que ocurrieron a nivel hospitalario y de otros centros de salud para que ojalá nosotros prevenirlo y que no nos ocurra lo mismo. Y así ya nos estamos listos y preparados para este nuevo segundo hit. Pero esto no se hace solo, esto se hace con un gran equipo, y la verdad que esta es una foto demostrativa de uno de los cuantos agradecimientos que se hizo al personal de salud,
En este caso fue enfocado a la unidad de emergencia, en donde tenemos aquí de todos los estamentos, aseos, guardias, de todo el equipo, en realidad, y la verdad que esto fue elaborado entre todos y permitió que todo esto resultara en realidad de muy buena manera. Eso, lo que les podría contar como experiencia.